Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones, es el juego de rol más influyente jamás creado, el que literalmente inventó el género completo. Un sistema diseñado en 1974 por dos fanáticos de los juegos de guerra que tomaron simulaciones de batallas históricas, agregaron dragones y magos y accidentalmente crearon un fenómeno cultural que ha sido jugado por más de 50 millones de personas. Hola, yo soy Alex y les doy la bienvenida a Más Allá del Códex, una nueva sección del Codex Virtulo donde hablaremos de cosas que van más allá de Warhammer 40.000. Hoy vamos a explorar cómo Gary Gygax y Dave Arneson crearon Dungeons and Dragons con un presupuesto de $2,000. ¿Por qué los juegos de guerra tradicionales odiaron la inclusión de la magia? Y cómo una amistad creativa terminó en demandas judiciales que definirían la industria de juegos de rol para siempre. Pero primero, necesitamos un poco de contexto. Eran principios de los años de 1960. Lake Geneva, Wisconsin. Gary Gygax era un vendedor de seguros desempleado que apenas podía mantener a su familia. Sus hijos tenían que poner cartón en las suelas de sus zapatos en lugar de comprar pares nuevos. Y para ganar dinero extra, Gygax trabajaba como zapatero. Pero Gary tenía una pasión que consumía todo su tiempo libre: los juegos de guerra, también conocidos como War Games. Estos juegos de mesa simulaban batallas históricas reales. Waterloo, Gettysburg, campañas napoleónicas, todas usando miniaturas cuidadosamente pintadas y reglas complejas basadas en tácticas militares reales. Ya sabes, igual que Warhammer 40.000. Y esta es la razón por la que esto importa. Los Wargames de los años 60 eran un nicho muy extremo. Eran juegos para historiadores militares y entusiastas que pasaban horas moviendo miniaturas con incrementos medidos. No había fantasía, no había narrativa, solo era una simulación táctica de batallas históricas reales. Gary Gygax no solo jugaba Wargames, los mejoraba. Veía las mecánicas de dados de 6 lados como defectuosas porque generaban resultados predecibles. En un principio experimentó con fichas de póker blancas sacadas de una bolsa de 20 para asegurar aleatoriedad más genuina. Luego descubrió los dados de 20 lados en un catálogo de suministros escolares, y este descubrimiento lo cambiaría todo. En 1967, Gygax organizó una reunión de juegos de 20 personas en su casa. Esto fue más tarde llamado Gen Con 0, porque llevó al inicio de la convención anual de juegos Gen Con el año siguiente, y Gen Con es ahora la reunión anual de juegos de hobby más grande de Norteamérica. Gygax cobró una tarifa de admisión de $1 en la primera Gen Con oficial de 1968, haciendo apenas suficiente dinero para pagar el alquiler de la sala. Solo fueron 20 personas, y hoy en día Gen Con atrae a más de 60,000, imagínate. En el Gen Con del siguiente año, Gygax conoció a Dave Arneson, un diseñador de juegos de 26 años de Minneapolis. Esta reunión eventualmente cambiaría sus vidas y la industria de los juegos para siempre. Pero primero, hay que hablar sobre dos juegos que sentaron las bases para Dungeons and Dragons. En 1971, Gygax creó Chainmail con Jeff Perrin. Era un juego de miniaturas de guerra medieval con una diferencia crucial. Al final del manual de reglas, Gygax incluyó aproximadamente una docena de páginas de reglas suplementarias que iban más allá de lo histórico usual. Estas páginas presentaban justas y reglas de combate, hechizos, incluyendo ahora el famoso bola de fuego, y, más importante, un bestiario de criaturas místicas, fantásticas, dragones, elfos, orcos, inspirado todo en las obras de Tolkien y categorizados por alineamiento. Los entusiastas de los Wargames tradicionales rechazaron todos estos aspectos mágicos como una tontería en el mejor caso y herejía en el peor. Los historiadores militares que amaban simular Waterloo no querían dragones en sus batallas. Gygax vendía 100 copias al mes a $3 cada una, pero los puristas del Wargaming estaban muy furiosos. Mientras tanto, en Minneapolis, algo completamente diferente estaba sucediendo. Dave Wesley había creado un juego llamado Brownstein, donde en lugar de controlar ejércitos, los jugadores controlaban individuos con objetivos específicos. Cuando Wesley entró al ejército en 1970, su amigo Dave Arneson decidió crear una variación medieval del juego de Wesley. Arneson llamó a su campaña Blackmoor. Tomó inspiración del Señor de los Anillos, la telenovela Dark Shadows y el suplemento de fantasía de Chainmail.
Pero lo más importante, Arneson agregó algo revolucionario. En lugar de resolver todo con reglas, permitía que los jugadores intentaran cualquier acción que pudieran imaginar e improvisar resultados. En otoño de 1972, Arneson condujo a Lake Geneva para correr Blackmore para Gary Gygax. Gary quedó impresionado. Los dos hombres ya habían colaborado en Don't Give Up the Ship y comenzaron a trabajar juntos en un juego que simplemente llamaron Fantasy Game. Arneson envió a Gygax 18 páginas escritas a mano de reglas. Gygax las expandió a 50 páginas y comenzó a probar el juego con sus hijos Ernie y Elise. Gygax nombró la campaña que estaba corriendo Castle Greyhawk. Mientras finalizaba las reglas y escribía el texto, Gygax le pidió a su hija de 2 años, Cindy, que escogiera un nombre de varias opciones. Ella eligió su favorito, Dungeons & Dragons. Después de 2 años de trabajo, Gygax completó los 3 libros que conformarían el juego central: Men and Magic, Monsters and Treasure y Wilderness and Dungeon Adventures. Esta primera edición presentaba 4 especies: humanos, enanos, elfos y hobbit, 3 clases: guerrero, lanzador de hechizos y clérigo. Y por primera vez en un juego, las estadísticas individuales para cada personaje. Esta última innovación fue revolucionaria. Los wargames típicamente asignaban estadísticas a unidades en lugar de individuos. Dungeons & Dragons hizo que cada personaje fuera único con sus propias fortalezas, debilidades y progresión. Gygax y Arneson intentaron encontrar un editor. Fueron rechazados repetidamente. Una compañía los rechazó porque dijeron que nadie quería hacer su propia mazmorra. Otros no entendían cómo un juego sin miniaturas podría llegar a ser rentable. Avalon Hill no entendía el concepto de rol en absoluto y rechazó la oferta. En octubre de 1973, Gygax se asoció con su amigo de la infancia, Don Kay, para formar Tactical Studies Rule, o TSR. El capital total de inicio fue $2,400 reunidos entre ambos hombres. Solo 100 se asignaron para ilustraciones. El resultado fue muy amateur en producción. Los 3 libritos en caja con tapa de grano de madera café se veían hechos a mano porque literalmente estaban hechos a mano, ensamblados todos en el sótano de Gary Gygax. En enero de 1974, TSR produjo 1,000 copias de Dungeons & Dragons. Los vendían por $10 cada uno, con dados opcionales por $3.50 adicionales. Y nadie anticipó lo que sucedería después. Las primeras 1,000 copias se agotaron en 10 meses. Dungeons & Dragons vendió 150 copias en su primer mes. Para el verano, TSR ordenó otras 1,000 copias que se agotaron en 5 meses. Para finales de 1975, casi 6,000 copias se habían vendido. Dungeons & Dragons era oficialmente un éxito. El juego se expandió explosivamente por el boca a boca. Como era difícil de encontrar, copias piratas, fotocopiadas de las reglas proliferaron por todos lados. Los jugadores le enseñaban unos a otros, y ellos mismos enseñaban a más jugadores. Surgieron grupos de juego en universidades, secundarias y sótanos de todo el país. Pero el éxito trajo complicaciones. Dave Arneson no había invertido dinero en TSR porque no tenía ninguno. Permaneció sin afiliación con la compañía de Gygax durante años a pesar de ser co-creador de Dungeons & Dragons. Y más importante, Arneson y Gygax habían chocado repetidamente durante el desarrollo de D&D. Pero el problema iba más allá. Para este punto, TSR ya no era la compañía de Gygax. Aunque era el CEO, solo tenía 30% de las acciones. En 1976, la compañía abrió The Dungeon Hobby Shop. TSR también comenzó a dividir el producto de Dungeons & Dragons en 2. Dungeons & Dragons como producto de audiencia general y destinado a novatos, y Advanced Dungeons & Dragons para un producto más complicado dirigido a los fans más hardcore. En 1977, el Dungeons & Dragons Basic fue lanzado para D&D, y el Manual de Monstruos fue lanzado como el producto inicial para Advanced Dungeons & Dragons. TSR se convirtió en la primera compañía de juegos en publicar un libro de tapa dura, y el año siguiente, el manual de jugadores de Advanced Dungeons & Dragons fue publicado, seguido por una serie de 6 módulos de aventura. Y aquí es donde las cosas se pusieron muy feas.
Arneson recibía regalías del 10% en ventas de todos los productos de Dungeons & Dragons, según el acuerdo original, pero Gygax se rehusó a pagarle regalías en los libros de Advanced Dungeons & Dragons, reclamando que era una propiedad nueva y diferente. La inclusión de la palabra Advance en el título le dio a TCR la excusa legal que necesitaban. En 1979, Arneson demandó a TSR, llegando a un acuerdo en marzo de 1981, con la condición de que Arneson recibiría regalías del 2.5% en todos los productos de AD&D, dándole un ingreso anual de 6 cifras durante toda la década. La relación entre Gygax y Arneson terminó en tragedia para ambos. El compañerismo que había creado el primer juego de rol moderno se desmoronó en batallas legales y pura amargura. Durante los años de desarrollo de Advanced Dungeons & Dragons, Gygax se convirtió en el rostro público de la franquicia. Escribió manuales de jugadores de tapa dura, la Guía de los Amos del Calabozo, el Manual de Monstruos volumen 1 y 2, y también escribió o coescribió muchos módulos de aventura de Advanced Dungeons & Dragons y del D&D básico. Sus módulos se convirtieron en clásicos legendarios. The Keep on the Borderlands, La Tumba de los Horrores, El Templo de la Maldad Elemental, El Templo Olvidado de Taris Dun, La Fantástica Aventura de Mordenkainen, La Isla de los Simios y los 7 módulos más tarde combinados en La Reina de las Arañas. TSR prosperó. Para 1981, TSR Hobbies tenía ingresos de $12.9 millones y una nómina de 130 empleados. La compañía se diversificó comprando o iniciando nuevas empresas comerciales como producir miniaturas, expandirse a juguetes y regalos, y agregar una división de entretenimiento para ingresar a películas y televisión. Muchas partes de esta expansión fueron más tarde criticadas como malas inversiones y sobreextensión, pero en ese momento TSR parecía imparable. Sin embargo, Gygax estaba perdiendo el control de su propia creación. En entrevistas años después, Gygax minimizó su papel y describió su posición como principalmente un CEO y figura de poder sin poder. Para 1985, TSR estaba en crisis financiera. Gygax se involucró en una lucha política por el control de la compañía que culminó en una batalla judicial. Finalmente decidió vender su participación de propiedad en la compañía en 1985. El cofundador de TSR y co-creador de Dungeons & Dragons ya no tenía conexión con su propia creación. Gygax salió de TSR completamente en 1985. Continuó diseñando juegos, incluyendo varios intentos de crear sistemas de rol competidores, pero ninguno alcanzó el éxito de D&D. Y Gary Gygax murió el 4 de marzo de 2008 a los 69 años de edad. Dave Arneson murió poco después, el 7 de abril de 2009 a los 61. Ambos hombres vivieron para ver su creación convertirse en un fenómeno cultural, pero ninguno murió rico por su invención. El legado de Dungeons & Dragons es incalculable. Estableció convenciones que han dominado el género de juegos de rol, el uso de dados como mecánica del juego, hojas de registro de personajes, uso de atributos numéricos y dinámicas de grupo centradas en el amo del juego. Dentro de meses de lanzamiento de D&D, nuevos escritores y editores de juegos de rol comenzaron a lanzar sus propios juegos, con la mayoría en el género de fantasía. Algunos de los primeros inspirados en D&D incluyen Túneles y Troles, El Imperio del Trono de Pétalos y Caballería y Hechicería. El éxito comercial del juego fue un factor que llevó a demandas sobre la distribución de regalías entre los creadores originales. Gygax más tarde se enredó en una lucha política por el control de TSR que culminó en una batalla judicial y la decisión de Gygax de vender su participación de propiedad en la compañía de 1985. TSR continuó publicando Dungeons & Dragons durante años, pero la compañía enfrentó su propia crisis en los 90s. Para el 97, TSR estaba en bancarrota. Wizards of the Coast, la compañía que había creado Magic: The Gathering, compró TSR y todos sus activos, incluyendo Dungeons & Dragons. Bajo Wizards of the Coast, D&D experimentó un renacimiento. La tercera edición, lanzada en el 2000, revitalizó el juego con reglas simplificadas y el Open Gaming License, que permitía a otros editores crear contenido compatible con Dungeons & Dragons.
Esta decisión expandió masivamente el ecosistema del juego. La quinta edición, lanzada en 2014, se ha convertido en la edición más exitosa. Ha sido jugada por más de 50 millones de personas. La influencia de D&D se extiende mucho más allá de los juegos de mesa. Los videojuegos de rol como Baldur's Gate, Skyrim y The Witcher, todos trazan su linaje de vuelta a las mecánicas que Gygax y Arneson codificaron en esos 3 libritos en 1974. El concepto de niveles en videojuegos, clases de personaje, puntos de vida, sistemas de experiencia, todas esas mecánicas son tan omnipresentes en juegos modernos que olvidamos que alguien tuvo que inventarlas en algún momento. Y ese alguien fue Gary Gygax junto con Dave Arneson. D&D no solo inventó un nuevo género de juegos, cambió cómo pensamos sobre los juegos por completo. La idea de que los jugadores pudieran crear sus propias historias, interpretar personajes y colaborar para construir narrativas fue simplemente revolucionaria. La tragedia es que su compañerismo terminó en amargura, pero el legado vive. Más de 50 años después de que Gygax y Arneson se reunieran en Gen Con, Dungeons & Dragons es más popular que nunca. Estos dos amigos demostraron que no necesitas un gran presupuesto o una corporación masiva para cambiar el mundo. Solo necesitas una buena idea, colaboradores dedicados y la disposición para experimentar. Su trabajo desde ese sótano en Lake Geneva creó un género completo que continúa evolucionando al día de hoy. En el mundo de los juegos de rol, donde los dragones vuelan libremente y los magos lanzan sus hechizos en incontables mesas alrededor del mundo, recordamos a los dos hombres que lo hicieron posible. Pues estos dos amigos no solo crearon un juego, sino una forma completamente nueva de jugar. Hola, bienvenido a la postproducción. Si llegaste hasta esta parte, déjame un comentario que diga empanadas y dragones. ¿Qué te pareció la nueva sección de Más allá del Códex? Esta surgió por mi necesidad de hablar de los universos que se encuentran más allá de los confines de Warhammer 40.000 y qué mejor manera de inaugurar que con el abuelito de los juegos de rol. Y de verdad hay mucho terreno que cubrir en ese ámbito y pues ya sabes, si hay algún tema que te gustaría que cubriéramos aquí, ya sea de Warhammer o de cualquier otra cosa, déjamelo en los comentarios. Le mando un saludo a los hermanos miembros del canal, Víctor Ramos, Diego Armando, Luis Antonio, Kevin JCE y Patrick Rosas. Si a ti también te gustaría apoyar más al canal, puedes unirte a la hermandad del Codex Virtulo por tan solo 30 pesos al mes. Cualquiera de los 3 niveles incluye acceso a relatos exclusivos, acceso anticipado a todos los videos y una mención en la postproducción. Gracias, y nos veremos en el siguiente video.